Veamos el siguiente ejercicio. Aquí nos dan una función cuadrática de la forma estándar o canónica y nos piden graficar y analizar esta función. También nos piden evaluar la función cuando x vale 10. Nos piden también hallar los valores de x para f de x igual a menos 31. Y por último nos piden determinar el intervalo en x para f de x mayor o igual que 3. Veamos cómo se resuelve esto. En primer lugar, debemos recordar que si nosotros tenemos una expresión de esta forma, que es la forma estándar o canónica, entonces podemos enseguida hacer una analogía con respecto a esto. Escribimos la expresión que nos dan, menos x más 3 al cuadrado más 5. Entonces nos podemos dar cuenta que esta expresión tiene una similitud con esta expresión de acá. Entonces automáticamente cuando nos dan esta expresión así, ya conocemos el vértice. El vértice va a ser h, k. Por consiguiente, nuestro vértice va a ser menos 3, 5. Ya tenemos el vértice. ¿Qué nos indica este signo que está aquí? Cuando el valor de a es menor que 0 o cuando el valor de a es mayor que 0. Cuando el valor de a es menor que 0, nuestra gráfica abre para abajo. Cuando el valor de a es mayor que 0, nuestra gráfica abre para arriba. ¿En qué caso estamos? Estamos en este caso de aquí porque el valor de a es menor que 0, es negativo. Entonces estamos en este caso de aquí. Bueno, ya conocemos el vértice, que lo tenemos aquí, y ya sabemos que la gráfica abre para abajo. Ahora vamos a proceder a graficar la función, pero para graficar la función vamos a dar algunos valores a x para poder graficar esos puntos y a su vez unimos esos puntos o suavizamos esos puntos y vamos a obtener esta curva que es la que se conoce como parábola. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Y cogemos valores cercanos a menos 3. Cojamos unos 2 o 3 valores que estén a la izquierda de menos 3 y unos 2 o 3 valores que estén a la derecha de menos 3. Vamos a coger menos 6, menos 5, menos 4. Vamos a coger menos 2, menos 1 y vamos a coger 0 también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar la función, tenemos que evaluar nuestra expresión, la que tenemos aquí o la que tenemos aquí, como ustedes lo quieran visualizar, cuando x vale menos 6, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, 0, etcétera, y podemos darle cualquier valor a x. En este caso nos va a quedar menos 6 más 3 al cuadrado más 5, y eso es igual a menos 6 más 3 es menos 3 al cuadrado más 5, menos 3 al cuadrado es 9, pero como está aquí el signo menos, va a quedarnos menos 9. Menos 9 más 5, eso es igual a menos 4. Por consiguiente, ya tenemos el primer punto, que es las coordenadas menos 6, menos 4. Y así podemos hacer con los otros valores. Cuando x vale menos 6, cuando x vale menos 5, cuando x vale menos 4, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1 y cuando x vale 0. Aquí podemos observar los diferentes puntos que resultaron al evaluar la función para los diferentes valores de x. Ahora vamos a proceder a graficar estos puntos en el plano.
En primer lugar, graficamos el vértice. El vértice lo tenemos aquí, que tiene coordenadas menos 3,5. Menos 3,5 está aquí. Aquí tenemos el vértice, menos 3,5. El siguiente punto, menos 6 menos 4. Menos 6 menos 4. Lo tenemos acá. Menos 6 menos 4. Menos 5, 1. Menos 5, 1. Lo tenemos aquí. Menos 4, 4. Menos 4, 4. Lo tenemos aquí. Menos 2, 4. Menos 2, 4. Lo tenemos aquí. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Lo tenemos aquí. Y 0 menos 4. 0 menos 4. Lo tenemos aquí. Unimos todos esos puntos, suavizando la curva, y vamos a obtener la gráfica que se la conoce como parábola. Esta gráfica sigue hacia abajo, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho de este valor que está aquí. No nos piden graficar, pero vamos a graficar el eje de simetría. Es importante graficar el eje de simetría para hacer el análisis también de la función. Ahí tenemos el eje de simetría, que es x igual a menos 3. Y ya tenemos la gráfica de esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí es fx igual menos x más 3 al cuadrado más 5. Ahora vamos a proceder a analizar esta función. Por cuestiones de espacio, voy a borrar una parte de aquí para utilizar esta parte para hacer el respectivo análisis. Entonces comenzamos lo que es el análisis. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el recorrido de la función? Entonces, el dominio de la función, podemos darnos cuenta que esta expresión matemática la podemos evaluar para cualquier valor de x. Por consiguiente, el dominio es todos los reales. Para analizar el recorrido o el rango de la función, lo analizamos con respecto al eje y. Todos los valores de y que pertenecen a la gráfica. Entonces nos podemos dar cuenta que esto se va hacia abajo, o sea que se va hacia menos infinito. Y recuerde que para analizar el recorrido es de menor a mayor, del valor menor al valor mayor. Entonces va desde menos infinito y el valor mayor que alcanza es 5, pero 5 pertenece también a la gráfica. Por consiguiente, el recorrido va a ser desde menos infinito hasta 5 y con corchete aquí. Siguiente análisis, el eje de simetría. Ya lo escribimos aquí. Aquí tenemos la ecuación del eje de simetría. X igual menos 3. Continuamos. La paridad. Cuando hablamos de paridad, nos preguntamos si la función es par, es impar o no es ninguna de las dos. Podemos observar que el vértice no está sobre el eje Y. Si el vértice no está sobre el eje Y, automáticamente decimos que la función no tiene paridad. Entonces decimos que no hay. Concavidad. Concavidad.
Cuando hablamos de concavidad decimos si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Podemos darnos cuenta que la gráfica abre hacia abajo, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Monotonía. A ver, antes de analizar la monotonía, vamos a analizar el corte con el eje Y. Corte con el eje Y. El corte con el eje Y no es otra cosa que evaluar la función cuando x vale 0. Y eso es, ya lo hallamos aquí, cuando x vale 0, nos dio que y vale menos 4. Y ahí está el corte con el eje Y. Corte con el eje X o cortes, estamos viendo aquí, es evidente que tenemos dos cortes con el eje X. Un valor que está entre menos 6 y menos 5 y un valor que está entre menos 1 y 0. Entonces es como lo hallamos los cortes con el eje X, igualando la expresión matemática que tenemos inicialmente a 0. En otras palabras, menos x más 3 al cuadrado más 5 va a ser igual a 0. Veámoslo acá. Voy a resolverlo acá por cuestiones de espacio. Corte con el eje X. Menos x más 3 al cuadrado más 5 igual a 0. El 5 está restando, pasa al otro lado. El 5 está sumando, pasa al otro lado con la operación contraria. Nos va a quedar menos x más 3 al cuadrado igual a menos 5. Podemos observar aquí que tenemos un signo negativo en el miembro izquierdo de la ecuación y un signo negativo en el miembro derecho de la ecuación. Multiplicamos por menos 1 aplicando las propiedades y esto nos queda que x más 3 al cuadrado es igual a 5. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es eliminar el cuadrado. Entonces esto nos queda que x más 3 en valor absoluto es igual a raíz cuadrada de 5. Pero cuando estamos hablando de valor absoluto, quiere decir que nos va a dar dos valores. X más 3 es igual a menos raíz de 5 y el otro valor sería x más 3 igual a raíz de 5. Por consiguiente, nos queda que x igual a menos 3 menos raíz de 5 y el otro valor x igual a menos 3 más raíz de 5. Y aquí tenemos los cortes con el eje X. Tenemos dos cortes, o sea que este corte que está aquí es este de aquí, menos 3 menos raíz de 5, y este corte que está aquí es menos 3 más raíz de 5. Ya tenemos los cortes con el eje X. Vamos a analizar la monotonía. Voy a borrar esta parte de aquí por cuestiones de espacio. Si analizamos la función como tal, podemos darnos cuenta que no es monótona. Pero sí podemos analizarla por partes. Podemos darnos cuenta que hay una parte que es creciente y hay una parte que es decreciente. Entonces, ¿y qué parte decrece? Para analizar la monotonía, nos ubicamos en el eje X, desde menos infinito a más infinito.
Si nosotros caminamos de izquierda a derecha, podemos darnos cuenta que a medida que va aumentando el valor de X, el valor de Y va aumentando. Entonces desde menos infinito hasta menos 3, la gráfica, la función es creciente. O sea que desde menos infinito hasta menos 3 crece. Y desde menos 3 a más infinito, la función es decreciente. Desde menos 3 a más infinito, decrece. Una vez que hemos analizado la monotonía, analizamos los signos. ¿Qué significa analizar los signos? Hallar el intervalo en X. Hallar el intervalo en X cuando los valores de Y son positivos. Y hallar el intervalo en X cuando los valores de Y son negativos. Podemos darnos cuenta aquí en la gráfica, observando los ceros, que desde este valor a este valor, todos los valores de Y son positivos. Desde este valor a este valor exactamente, todos los valores de Y son positivos. Entonces vamos a tener aquí desde menos 3 menos raíz de 5 hasta menos 3 más raíz de 5. Todos los valores de Y son positivos. ¿Y cuáles valores de Y van a ser negativos? Desde menos infinito hasta este valor podemos darnos cuenta que los valores de Y son negativos. Y desde este valor a más infinito también los valores de Y son negativos. Entonces, X pertenece a desde menos infinito hasta menos 3 menos raíz de 5 unido desde menos 3 más raíz de 5 hasta más infinito. Analizar la función. Vamos a proceder a resolver el literal B. El literal B nos dicen que evalúe la función cuando X vale 10. Algo sencillo. Nos piden evaluar la expresión que tenemos aquí cuando X vale 10. Y eso nos queda menos, entre paréntesis, 10 más 3, cerramos paréntesis, al cuadrado más 5. Por consiguiente, f de 10 es igual a menos 13 al cuadrado más 5. Vamos a proceder a poner entre paréntesis para que ustedes observen que hay que tener mucho cuidado aquí. Hay que aplicar la jerarquía de potencias. Entonces primero resolvemos aquí las potencias y después a ese resultado le cambiamos el signo. O sea que aquí nos queda f de 10 igual menos 169 más 5. Por consiguiente, f evaluado en 10 igual a menos 164. Resuelto el literal B. ¿Qué nos piden el literal C? En el literal C nos piden hallar los valores de X para f de X igual a menos 31. F de X igual a menos 31. Aquí tenemos la expresión, o sea que menos X más 3 al cuadrado más 5 va a ser igual a menos 31. El 5 lo pasamos al otro lado con la operación contraria. Nos queda menos X más 3 al cuadrado igual a menos 36. Multiplicamos por menos 1. ¿Y qué nos queda? Nos queda
x más 3 al cuadrado igual a 36. ¿Cómo eliminamos el cuadrado? Con la operación contraria. Entonces esto nos queda que valor absoluto de x más 3 es igual a la raíz cuadrada de 36. Valor absoluto de x más 3 es igual a la raíz cuadrada de 36, 6. Y aquí nos bota dos resultados. Que x más 3 es igual a menos 6. Y el otro que x más 3 es igual a 6. Resolviendo esto, nos queda que un valor, vamos a llamarle x1, es igual a menos 9. Y x2 es igual a 3. Y tenemos resuelto el siguiente literal. Ya tenemos resuelto el literal C, tenemos resuelto también el literal B. Ahora vamos a proceder a resolver el último literal, el D. ¿Qué es lo que nos... Observemos aquí, ¿qué es lo que nos están diciendo antes de resolver el último literal? Que cuando x vale menos 9, o cuando x vale 3, que cuando x vale 3, acá, 1, 2, 3, esta expresión matemática es igual a menos 31, o sea que vamos a tener por acá abajo. O cuando x vale menos 9, menos 7, menos 8, menos 9, el valor de y va a ser menos 31. Vamos a proceder al último literal, el D. ¿Qué es lo que nos pide el literal D? Hallar el intervalo en x para f en x mayor o igual que 3. Entonces la expresión matemática que tenemos aquí menos x más 3 al cuadrado más 5 debe ser mayor o igual que 3. El 5 está sumando, pasa con la operación contraria. ¿Qué nos queda? Menos x más 3 al cuadrado mayor o igual que menos 2. ¿Cómo eliminamos esos signos? Multiplicamos por menos 1 toda la expresión y cambiamos el signo, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que cuando tenemos una desigualdad, hay que aplicar la propiedad de las desigualdades. Si yo multiplico por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda x más 3 al cuadrado menor o igual que 2. Una vez que tenemos esta expresión, la comparamos con 0. Entonces esto nos queda x más 3 al cuadrado menos 2 menor o igual que 0. Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy observador con respecto a esta expresión que tenemos aquí. Una vez que tenemos comparado con 0, hallamos los puntos críticos. Puntos críticos. Los puntos críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Igualando esta expresión a 0. O sea que esta desigualdad la convertimos en una ecuación. X más 3 al cuadrado menos 2 igual a 0. Y una vez que la convertimos en una ecuación, podemos resolverla fácilmente. X más 3 al cuadrado va a ser igual a 2. ¿Cómo eliminamos el cuadrado? Con la operación contraria, la raíz cuadrada. Entonces esto nos queda que x más 3 va a ser igual a raíz de 2, pero ya de una vez vamos a poner aquí más menos, porque nos bota dos resultados, para no estar haciendo este proceso acá, que sería lo correcto. Entonces aquí el 3 está sumando, pasa a restar, y obtenemos que x igual a menos 3 más menos raíz de 2. Ya tenemos aquí los puntos críticos. Tenemos que el primer punto es menos 3 menos raíz de 2, y el otro punto crítico es
menos 3 más raíz de 2. Ya tenemos los puntos críticos. Una vez que tenemos los puntos críticos, nos ayudamos de la recta numérica. Vamos a poner aquí, a mano alzada, una pequeña recta numérica y ubicamos esos puntos críticos. Vamos a decir que por aquí está menos 3 menos raíz de 2. Y por acá está menos 3 más raíz de 2. Y hacemos el análisis con respecto a esta expresión que está aquí, que le hemos encerrado en este rectángulo. Entonces hacemos el análisis de signos. Nos interesa analizar los signos. Análisis de signos. Un valor que esté a la derecha de menos 3 más raíz de 2. Recuerden que menos 3 más raíz de 2, este raíz de 2 es aproximadamente 1.41. Menos 3 más raíz de 2, o sea que va a estar igual. Este valor, este resultado va a ser un valor menor que 0. Entonces mi primer análisis puede ser cuando x es igual a 0. ¿Qué ocurre cuando x es igual a 0? Ingresemos aquí. 0 más 3, 3. 3 al cuadrado, 9. 9 menos 2, 7. ¿Ya? Eso es positivo. Entonces quiere decir que cuando x vale 0, esta expresión que está aquí nos da positivo. Vamos a poner aquí positivo. Quiere decir que cualquier valor que yo coja a la derecha de este valor de aquí va a ser positivo. ¿Qué pasa ahora? Cogemos un valor que esté entre menos 3 menos raíz de 2 y menos 3 más raíz de 2. Vamos a coger el menos 3. Aquí yo tengo el menos 3. Menos 3 más 3. Eso es 0. 0 al cuadrado, 0. 0 menos 2, menos 2. Negativo. Quiere decir que desde este valor a este valor, los valores van a salir negativos. Ahora hacemos el análisis para un valor que esté a la izquierda de este. Vamos a coger menos 5. Porque menos 3 menos 1.41 aproximadamente es menos 4.41. Por lo tanto podemos analizar para menos 5. ¿Qué pasa cuando x vale menos 5? Menos 5 más 3, menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2. Positivo. Entonces quiere decir que a la izquierda de este valor, los valores que nos van a dar son positivos. Pero estos valores que están aquí, dice que es menor o igual. Por consiguiente, se los incluye. Son puntos negros. Y me dice que ese es menor o igual que 0. Por consiguiente, los resultados deben ser negativos. Entonces mi conjunto de solución va a estar en este intervalo. Entonces, el intervalo en x va a ser desde menos 3 menos raíz de 2 hasta menos 3 más raíz de 2. Y aquí tenemos el conjunto de solución. Si hacemos el análisis, miren, aquí dice para f de x mayor o igual que 3. Veamos este análisis para poder observar qué es lo que estamos viendo en la gráfica. Aquí tenemos la recta y igual a 3. Los valores de f de x mayor o igual que 3 están por arriba. Este valor que está aquí, este punto que está aquí, este punto que está aquí, tiene coordenada, tiene este valor de aquí, menos 3 menos raíz de 2. O sea que aquí es menos 3 menos raíz de 2. Y este valor que está acá, si lo bajamos, tiene
menos 3 más raíz de 2. ¿Y cuál es el conjunto de solución? Todos estos valores que están aquí, todos los valores de x que están entre este valor y este valor. Desde menos 3 menos raíz de 2 hasta menos 3 más raíz de 2, los valores de y están sobre 3. Resuelto el ejercicio.